Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. En más de una ocasión he escuchado a gente decir, e incluso he leído comentarios en algunos de mis videos que creen afirmar que la rama de lo paranormal no debe entremezclarse jamás con la de la ufología. Hay gente que cree que las personas que estudian los temas de fantasmas, apariciones, duendes y demás criaturas de manera seria jamás deberían abordar temas relacionados con extraterrestres ni viceversa. Saben que este no es un canal de investigación, sino de entretenimiento, en el que solo les presento los datos que se saben sobre algunos temas misteriosos, algunos testimonios cuya veracidad no siempre puede ser comprobada, y tratamos de conectar algunos cabos, basándonos en casos similares, mitos y leyendas para intentar comprenderlo. Pero el tema de hoy quizá nos mostraría que los supuestos expertos en estos temas no saben absolutamente nada sobre temas paranormales ni sobre ufología, porque parece ser que los seres a los que rinden culto algunas sectas y personas no son demonios como afirman, sino seres extraterrestres. ¿Qué tal que estos demonios no son más que seres de otros planetas o galaxias capaces de brindar conocimientos? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Te recuerdo antes de iniciar que le des like a este video y te suscribas al canal. Sígueme en Instagram y en TikTok para estar en contacto diario conmigo y escuchar relatos cortos y muy interesantes que a veces no llegan al canal. Mi novela Demonios de Luna Llena está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. Los links están abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. El suceso que estoy por narrarte ocurrió en 2017, más específicamente en el mes de marzo. Recuerdo cuando me enteré de él. Por mi cabeza ni siquiera había pasado la idea de que algún día no muy lejano me dedicaría a entretener a la gente con un canal de terror y temas paranormales en YouTube. Pero sin duda, este caso me heló la sangre y me dejó con varias preguntas incrustadas en el cerebro, de entonces apenas 19 años. Y no era para menos. Si este caso fue capaz de conmocionar a todo Brasil, imagina lo que pudo hacer en la mente de un muchachito inexperto que apenas había iniciado la universidad. Un misterio que no solo involucraba la desaparición inexplicable de un chico de entonces 24 años, sino además la presencia de un aparente culto o logia ocultista. Pero por si esto no fuera suficiente como para plantear la premisa de una película de terror, había un elemento en la escena del crimen, el lugar de donde jamás había vuelto a salir Bruno Borges, que confundió y asustó a los miles que seguimos este caso en su momento. Algo que a simple vista no parecía tener relación con los extraños símbolos, libros ni la curiosa estatua que estaban en la habitación del chico, pero que tras analizar un poco la situación, lejos de tranquilizarte, te va a poner más nervioso. Este elemento al que me refiero es una pintura hecha por el mismo Bruno, en la que se le podía ver acompañado de un ser extraterrestre. El 27 de marzo de 2017, Bruno de Melo Silva Borges, un estudiante brasileño de psicología, entró a su habitación para jamás volver a salir. Literalmente, cuando sus padres, preocupados de que no habían sabido de él en un buen rato, forzaron la puerta del cuarto, no había ni rastro del chico en el interior, en donde se supone estaría desde hacía horas.
Tampoco había indicios de que hubiera salido por la ventana, por no mencionar que era imposible, pues él vivía en un edificio muy alto. Y lo peor es que cuando revisaron las cámaras del mismo edificio, jamás se vio a Bruno salir del departamento ni salir al pasillo, mucho menos ingresar al ascensor para salir del complejo de departamentos. El chico se había esfumado, desmaterializado, y por lo que se encontró en su habitación, se teorizó, obviamente no por los policías a cargo del caso, sino por la gente que supo de él a través de internet, que había logrado conjurar un portal y que el chico ya no se encontraba en este plano. ¿Qué fue lo que encontraron en la habitación de Bruno Borges que resultaba tan inquietante? ¿Qué fue lo que le pasó? Primero, debo explicarte un poco sobre quién era este tal Bruno Borges y qué hizo los meses anteriores a su desaparición. Bruno de Melo Silva Borges disfrutó leyendo sobre diversos temas en su adolescencia, prefiriendo lecturas más densas a las que alguien de su edad pudiera elegir. Estudió administración, derecho y psicología, pero no terminó ninguno de estos cursos. Más tarde se interesó por la filosofía y quizá es en este punto que habría dado un giro inesperado hacia algo más retorcido. Borges le dijo a su madre que necesitaba dinero para un proyecto, pero ella se negó a dárselo cuando él no le quiso dar detalles sobre dicho proyecto. El primo de Borges, Eduardo Veloso, sin embargo, le transfirió 20,000 reales brasileños a Borges, porque creía en la cruzada en la que Bruno se estaba embarcando. Borges dijo que estaría escribiendo 14 libros que cambiarían a la humanidad en el buen sentido. El chico comenzó a escribir estos libros en el año 2013 y completó algunos de ellos en 2016. Para terminar su proyecto, Borges le pidió a su madre pasar un año sin trabajar, supuestamente, por una condición médica que tenía en ese momento. El chico consiguió un justificante médico y toda la cosa, y aprovechó este año para terminar de escribir sus 14 libros. Ya para el 1 de marzo de 2017, los padres de Bruno salieron de viaje, y es aquí donde empieza la tragedia. Para este momento, el chico ya llevaba escritos 5 de los 14 tomos que quería escribir, y ya estaba buscando cómo publicar uno de ellos. Durante la ausencia de sus padres, Borges se quedó en su casa en Río Branco con su hermano gemelo y su hermana mayor. El chico se encerró en su habitación durante 24 días, saliendo únicamente para comer. El 24 de marzo, 3 días antes de su desaparición, Borges se encontraba en la casa de su vecina María do Socorro y le dijo que estaba terminando los libros y que quería ayudarla a ella y a otras personas necesitadas con ellos. Finalmente, justo antes del clímax de la historia, para el 27 de marzo del año 2017, los padres de Bruno regresaron de su viaje y almorzaron con sus hijos en un restaurante. La familia narraría que Bruno salió antes del lugar, adelantándose supuestamente a la casa, pero no llevaba con él documentos ni identificaciones y apenas si llevaba efectivo para pagar el taxi que tomaría. Se cree que el chico abordó el taxi y en vez de dirigirse a casa, se dirigió a pie, una vez que el taxi lo hubiera acercado, a un bosque que se encontraba detrás de un motel, en el que se dice, entre los habitantes de esta ciudad brasileña, se practican rituales extraños por las noches. De hecho, durante la investigación posterior a la desaparición del muchacho, una costurera informó que Borges y un amigo suyo le habían encargado 3 túnicas. Coincidencia o no, junto con lo del dichoso bosque de los rituales, este elemento no juega a favor de Bruno y nos indicaría que estaba jugando algo peligroso y posiblemente estaba practicando algún tipo de culto a algo oscuro. Cuando sus padres llegaron a casa y no encontraron a su hijo, fue que forzaron la cerradura de la puerta de su habitación, temiendo que hubiera hecho una tontería, la cual estaba cerrada con llave, y fue ahí que descubrieron algo muy desconcertante. Los muebles de la habitación del chico habían sido sacados.
Al parecer, aprovechó el mes que sus padres estuvieron fuera para hacer estas remodelaciones, y sus paredes estaban tapizadas de símbolos extraños y mensajes encriptados, los cuales parecían estar vinculados con la brujería. Además, lo que más llamaba la atención en aquel extraño escenario en el que se creía había desaparecido el muchacho era una enorme estatua de 2 metros de altura del filósofo Giordano Bruno, la cual está valuada en más de 7.000 reales brasileños, lo que equivaldría a 1.244 dólares americanos. Es en este punto donde comienzan los enigmas del caso y que los padres y hermanos del chico se dan cuenta de que, en realidad, habían estado viviendo con un extraño durante años, pues no conocían el verdadero rostro de Bruno Borges. Hagamos una pausa en el relato para resolver algunas interrogantes que, si eres de mente aguda, seguro han ido surgiendo hasta ahora en tu cabeza. La primera: ¿cómo sabemos lo que había dentro de la habitación de Bruno cuando él desapareció? Sencillo, porque alguno de los policías o de los periodistas que acudieron en cuanto comenzó la investigación tomó un video de la habitación del chico y lo subió a internet sin el permiso de la familia. Recuerda que esto ocurrió apenas hace 4 años, así que el video se volvió viral rápidamente en Brasil. Incluso el mismo Dross subió un video al respecto de este caso, tan solo una semana después de la desaparición de Bruno. Algo que ya mencioné es que Borges aprovechó la ausencia de sus padres del 1 al 27 de marzo para sacar sus muebles y meter la estatua de Giordano Bruno, amén de pintar todos esos mensajes extraños en las paredes de su habitación. Lo curioso es que esta estatua requirió de 3 hombres para sacarla de la habitación del chico para investigarla, pues era sumamente pesada. Cabe mencionar que los hermanos de Bruno, al ser también muy jóvenes, prácticamente adolescentes, habían estado fuera de casa o en sus propios asuntos mientras sus padres estaban fuera y él estaba encerrado en su habitación. Ellos no fueron cómplices ni estaban al tanto de todo lo que hacía su hermano dentro de su alcoba. Quedaron tan asombrados y perplejos como sus padres cuando entraron al cuarto de Bruno. Así que, ¿cómo había metido Bruno solo la gigantesca y pesada estatua a su edificio y posteriormente a su pequeña habitación? Era físicamente imposible que él solo hubiera movido esa estatua hasta allá. Incluso al descomponer todo el caso en fragmentos pequeños, hubo quien teorizó que la estatua le había llegado de otra dimensión por alguien o algo más, con lo que Bruno debía estar contactando, a través de esos extraños símbolos en las paredes. Pues esto no es cierto. Sí fue un misterio cómo había conseguido Bruno Borges la estatua de Giordano Bruno durante un tiempo, pero más tarde que temprano el misterio fue revelado. No había sido un ser de otro mundo el que le había dado la estatua al chico, sino que había sido elaborada y vendida a Bruno por el artista Jorge Rivas Plata, y aquí entra un elemento interesante. Resulta que cuando la policía le preguntó a Rivas Plata sobre la estatua y su comprador, este les dijo que conocía a Borges bastante bien y que el chico era la reencarnación del filósofo y teólogo Giordano Bruno, figura que había sido representada en la estatua. Les dijo que no era coincidencia que ambos compartieran nombre, y Borges admiraba y había seguido el trabajo que Giordano había dejado para la posteridad. Giordano Bruno, por si te lo estás preguntando, fue un fraile italiano, filósofo, matemático, poeta, teórico cosmológico y ocultista hermético. Es conocido por sus teorías cosmológicas, las cuales ampliaron conceptualmente el entonces novedoso modelo copernicano. Propuso que las estrellas eran soles distantes, rodeados por sus propios planetas, y planteó la posibilidad de que estos planetas pudieran fomentar su propia vida, una posición cosmológica conocida como pluralismo cósmico. También insistió en que el universo es infinito y no podría tener un centro, como se creía en ese entonces que era la Tierra. Afirmaciones muy aventuradas para un hombre que murió en el año 1600, ¿no crees?
y más sorprendente aún, que sus postulados eran bastante acertados a lo que hoy la ciencia, casi 500 años después, nos ha demostrado que es la realidad, a diferencia de lo que creyeran los contemporáneos de este hombre, que lo creían loco y un hereje, por decir esto. ¿Cómo pudo este hombre saber algo que aún faltaba muchísimo tiempo para descubrir? Porque, según él, se lo habían dicho seres de otro mundo. A partir de 1593, Bruno fue juzgado por herejía por la Inquisición romana, acusado de negar varias doctrinas católicas fundamentales, incluida la condenación eterna, la Trinidad, la divinidad de Cristo, la virginidad de María y la transubstanciación. La Inquisición lo declaró culpable y fue quemado en la hoguera en el campo de Fiori de Roma el 17 de febrero del año 1600. Además, basaba muchas de sus creencias y sus conocimientos en escritos egipcios referentes al dios Tot. Ya te he hablado en el pasado sobre el libro de Tot, el cual era supuestamente un texto egipcio que había sido escrito por este dios, y los ufólogos modernos afirman que este era en realidad no un dios, sino un extraterrestre. Y agárrate. ¿Recuerdas que te mencioné que el artista de la escultura de Giordano Bruno, que Bruno Borges había mandado a hacer, creía que el chico era la reencarnación del teólogo muerto en 1600? Pues pasa y resulta que una de las muchas herejías de las que se le acusaba a Giordano, además de las que te mencioné antes, en 1600, era la de creer y enseñar al respecto de la reencarnación. Por eso, Jorge Rivas Platas, el creador de la estatua que estaba en el cuarto de Bruno a manera de ídolo, creía que Borges era el mismo Giordano reencarnado, que había vuelto a la Tierra para terminar su tarea y compartir los conocimientos sobre el universo que la Inquisición le había impedido 500 años atrás. Información que le fue otorgada por seres de otro mundo, en sus propias palabras, por ese ser estelar al que los egipcios denominaban Tot. Quizá Giordano Bruno sabía que reencarnaría más de 500 años después, ahora con el nombre de Bruno Borges, y estaba continuando el trabajo que le había sido interrumpido en su vida anterior por la Inquisición. Y aún no te he mencionado dos elementos que también estaban en la habitación de Bruno cuando éste desapareció. 14 escritos a manera de libros, marcados en la portada con números romanos, como si fueran tomos de una enciclopedia, y una pintura hecha por el mismo Bruno, en la que se le veía a él junto a un ser antropomorfo, de enorme cabeza y grandes ojos. Al parecer, el ser que acompañaba a Bruno en la inquietante pintura era un extraterrestre. Habrá sido el mismo dios Tot, aunque este no se parezca nada a la representación egipcia. Júzgalo por ti mismo o ti misma. Lo que contenían los 14 libros que el chico dejó en su habitación era un código que el propio Bruno dejó y que descifraría los caracteres que estaban pintados en la habitación. Pero el traducir la extensa obra literaria en su totalidad resultaría un trabajo muy extenso. Los internautas ya se habían puesto manos a la obra para saber qué era lo que decían las paredes de la habitación, fundando la página www.descifreolibro.com. Entre lo que se llegó a traducir de los libros de Bruno, miles de frases e ideas como la teoría de absorción del conocimiento o el sentido de la vida se encontraban en el texto, pero ni rastro del paradero del autor hasta ese momento. De hecho, la teoría favorita de los conspiranoicos era, y para algunos sigue siendo, que el chico había logrado invocar un portal multidimensional en su habitación y este se lo había tragado para siempre. Recuerda que para el 1 de marzo que los padres de Bruno se fueron de viaje, él tenía escritos 5 de los 14 libros, lo cual quiere decir que terminó 9 manuscritos en menos de un mes. Una labor imposible que nos deja con dos opciones. O el contenido de estos libros es una absoluta porquería sin sentido, o dos, se trata de un trabajo sobrenatural, como el que se dice realizó un sacerdote, autor de este libro que estás viendo en pantalla.
Este es el Codex Gigas, conocido también como la Biblia del Diablo, y que según el sacerdote preso que lo escribió hace cientos de años, fue poseído por el diablo y pudo escribirlo en tan solo una noche para que la iglesia le perdonara la vida y no lo colgara. Curiosamente, se le han hecho numerosos estudios al Codex Gigas y se ha determinado que, debido a su volumen y extensión, y a que fue escrito a mano, debió haber sido terminado en varios años por diversos autores, y sin embargo, la tinta y el papel comprueban que los materiales del libro fueron escritos en el mismo periodo de tiempo, en el mismo año, no en diversos años como debería ser, además de que la letra de todo el texto fue empuñada por una sola persona. Ya he hablado de este libro, pero estoy pensando en hacer un remake de este episodio del Codex Gigas. Déjame saber en los comentarios si te interesaría saber más sobre esta Biblia del Diablo que fue literalmente escrita por el diablo en una sola noche y que la ciencia no ha sabido explicar su existencia. ¿Será que Bruno Borges fue poseído por una inteligencia superior para terminar de escribir los 9 volúmenes que le faltaban de su obra en menos de un mes? Durante poco más de 5 meses, esta enigmática historia quedó inconclusa, con la policía de Brasil investigando el paradero del muchacho, sus padres en un miedo permanente y preocupación por su hijo, mientras algunos entusiastas del caso, que con el paso de los meses comenzaron a disminuir más y más porque pasaba de moda, intentaban descifrar los mensajes que Bruno había dejado en sus escritos. Pero el 11 de agosto de 2017, el chico volvió a su casa, sucio, descalzo y tan deshidratado que había bajado varios kilos de peso. Lo que ocurrió a continuación solo hizo que los pocos entusiastas de este misterioso caso se alejaran por completo de él. Y es que poco después del regreso de Borges a casa, uno de sus libros fue publicado y pasó sin pena ni gloria, y de hecho las críticas hablaron muy mal de él. Honestamente no encontré dicho libro, al menos no en español, pero voy a buscarlo y si está disponible en este idioma, lo compraré y compartiré con ustedes lo que dice. Además, uno de los amigos del chico lo demandó, ya que según él, lo había ayudado a montar toda esa farsa que Bruno había planeado como movimiento mercadológico para que se vendiera su libro, pero Bruno no le había pagado lo que habían acordado. Debido a esta declaración y a algunas inconsistencias entre los testimonios de la familia y de los amigos del chico, incluso la policía de Brasil se deslindó por completo de la investigación, y como ya había aparecido el chico y él declaró que nadie lo había abducido ni secuestrado, sino que él había huido por su propia cuenta, tanto ellos como los fanáticos del caso mandaron al diablo a Borges, sintiéndose burlados y engañados. Pero hay algo extraño aquí. La familia de Bruno era bastante acomodada económicamente y aunque él no trabajaba, se notaba que tenía a su disposición los recursos de su familia. Si no, ¿cómo había pagado la estatua de su habitación? Entonces, si es verdad que él planeó su desaparición con antelación, como dice la historia oficial para promover su libro en el futuro, entonces, ¿por qué regresó como si fuera un vagabundo, deshidratado y desnutrido? Porque un chico de su posición económica habría rentado un departamento, una cabaña, o si en verdad su amigo le había ayudado, ¿por qué no se quedó en la casa de él? Hay algo en el relato que contó Bruno al regresar que no cuadra. Como si los padres de Bruno, al escuchar lo que en verdad había ocurrido durante esos 5 meses que él estuvo ausente, creyeran que esto iba a afectar la reputación y el futuro de su hijo, inventando así una versión que lo dejaría como mentiroso, pero no como un lunático. Con el paso de los meses, el nombre de Bruno Borges fue perdiendo relevancia en el mundo y eventualmente en Brasil, y para 2018 ya nadie lo recordaba en absoluto. Como su primer libro fracasó comercialmente, es muy probable que los otros 13 volúmenes jamás vean la luz, a menos que él decida autopublicarlos en alguna plataforma digital. Nos quedaremos con la pregunta eterna de ¿qué decían estos textos? Y otro enigma que se quedó sin responder fue ¿qué significaba esa pintura del alienígena con Bruno? Ponte a pensar un segundo.
¿Qué tal que Bruno en realidad es la reencarnación de Giordano Bruno, quien, te repito, creía y predicaba sobre la práctica de la reencarnación hace 500 años, y los mensajes secretos e indescifrables con los que tapizó sus paredes y sus 14 libros eran en realidad un lenguaje que le servía para hacer contacto con entidades y también, ¿por qué no?, conjurar portales a otros mundos? Entidades que, a pesar de lo que piensa la gente ignorante de estos temas, no son demonios, sino seres de otros mundos, de otras dimensiones y hasta de otros planos. Seres extraterrestres. Los mismos seres que le habían dicho a Bruno Borges en una vida pasada, cuando se llamaba Giordano Bruno, muchas verdades sobre el universo que al resto del mundo le tomaría siglos poder descubrir y comprender. ¿Qué tal que este chico volvió a ser contactado 4 siglos después de su muerte, ahora en otro cuerpo, por su viejo amigo Thoth, para darle más conocimientos que nosotros no conocemos? El precio que habría pagado en el año 1600 habría sido la muerte, y el precio que pagó en el siglo XXI por contactar con estos seres fue la burla y la humillación en forma de un meme viral. Pero qué tal que en efecto Bruno Borges logró conjurar un portal en su habitación, entró en él y logró regresar. Quizá deberíamos escucharlo con más atención. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Bruno Borges en verdad sea la reencarnación de Giordano Bruno y que posee conocimientos privilegiados sobre el universo? ¿O todo era un fraude, como determinaron las autoridades? Comenta abajo tu opinión. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No olvides seguirme en Instagram, TikTok, Facebook y Spotify. Los links están abajo en la descripción, así como mi correo electrónico y el link para que adquieras mi novela Demonios de Luna Llena con entregas a todo el mundo. Esto fue El Grimorio de Riggs y el enigma tras la desaparición de Bruno Borges. Nos vemos en la oscuridad.